haber acogido al profeta Eliseo en su casa. Y es una bendición también cuando nosotros acogemos a los ministros de Dios. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Hoy hay muchos que vienen en nombre de Dios, pero no es que Dios los haya enviado, sino que ellos han querido ir a nombre propio, aunque diga que son enviados de Dios. Y son personas que, aunque lo han hecho con buena voluntad, lo hicieron mal, porque la Sagrada Escritura prohíbe esto. Prohíbe armar una nueva doctrina. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Hoy voy a compartir algunos textos, pero necesitamos más tiempo porque son muchos los textos, muchísimos. He encontrado más de 55, donde se prohíbe la división, donde se prohíbe armar una nueva fe, que nosotros ya no creemos en esto, sino en esto otro. Y otro que se desmembra de ahí dice, no, nosotros ya no creemos en esto, creemos es en esto otro. Y otros 5 se desmembran de ahí y cada uno forma un grupo aparte y dice, no, yo ya no creo en eso que creía este que me fundó, sino en esto nuevo, porque esta sí es la doctrina. Y así. En el tema de atacar a la Iglesia Católica, todas las sectas protestantes, duro. Pero cuando ellos comienzan a hablar de doctrina, ¡pum!, se dispersaron. Se dispersaron. Todas tienen en su predicación dar contra la Iglesia Católica, que es la Babilonia, que es la gran prostituta. Pero cuando se dice de que venga hablemos de doctrina, ¡pum!, cada uno cree una cosa distinta, según su fundador. Inclusive, cogen la Biblia, la mandan a imprimir y le quitan cosas y le ponen cosas según su acomodo. Un día encontré una Biblia Reina Valera del 68 y una Reina Valera versión del año 2000 y no coincidían. Por fuera la pasta era la misma y decía Sagrada Escritura y por dentro decía Reina Valera, pero no coincidían ni siquiera entre las dos. Y eso sí que me angustió más, eso sí me preocupó, porque a nivel de sectas protestantes tampoco tienen en cuenta que la Biblia no se toca. Y entre ellos, según el grupo que se le ocurra, mandan a imprimir su propia Biblia a su acomodo. Y le quitan una cosita, le ponen otra, le corren una coma, le quitan la otra. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Esto es algo delicadísimo. Muchos lo han visto como que eso no tiene problema, no pasa nada. Mire que es el mismo Dios. Y resulta que Dios había prohibido hacer eso. O sea, si esto no estuviera en la Biblia, yo no diría nada. Más aún, armaría uno mismo una nueva y con todos sus seguidores le iría muy bien. En poco tiempo se haría multimillonario. Pero cuando Dios prohíbe esto, entonces mejor no nos metamos en líos. La Sagrada Escritura lo prohíbe. Empezando por ese texto de San Mateo 10, que dice, el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. ¿Y a quién le está diciendo Jesús esto? A los apóstoles. A los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores directos de los apóstoles? Pues son los obispos, que son los únicos que pueden ordenar sacerdotes. Entonces, la sucesión apostólica que viene en los obispos y en los sacerdotes, y prueba de eso es que Papa siempre ha habido, desde que Jesús instituyó en Pedro la iglesia, ha habido un sucesor y un sucesor de él y otro, hasta llegar a 268 que han sido elegidos, pero 266 que han tomado el cargo. 2 de ellos han muerto antes de tomar el cargo. Ya habían sido elegidos, pero tal vez la emoción del momento y fallecieron antes de tomar el cargo. 266, 268 electos. Y es desde que Jesús instituyó hasta hoy está la sucesión apostólica. Y para un nuevo sacerdote, para instituir un nuevo obispo,
La única forma, solamente hay una, es con la imposición de manos por parte de uno que a su vez recibió la imposición de manos de parte de otro que también, hasta llegar hasta Jesús, cuando ordenó a los primeros sacerdotes, hagan esto en memoria mía. Instituyó ahí el sacerdocio. Desde ahí para acá, siempre ha estado, siempre en la iglesia, la jerarquía, una autoridad, siempre ha estado. Y esto es sumamente importante, a eso tenemos que ponerle mucho cuidado, porque el Evangelio de San Lucas complementa esto diciendo, el que usted lo recibe, a mí me recibe. Pero dice, el que a usted lo rechaza, le dice a los apóstoles, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea, rechazar a los apóstoles y sus sucesores, porque claro, no se podía terminar la obra ahí cuando murieran los apóstoles. No. ¿Cómo llegarían a los confines de la tierra si los mismos apóstoles estaban siendo perseguidos a muerte? Todos fueron martirizados. Juan, que fue el último que murió, el más joven del grupo, murió desterrado en la isla de Patmos, perseguidos, todos. Si hubiera acabado la obra y Jesús se hubiera referido solamente, estrictamente a los apóstoles, pues no se habría cumplido la obra de Jesús. Vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio a toda la creación. Háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Todo. Todo es todo. Es importante tenerlo en cuenta. No solo lo que está en la Biblia, es todo. Es que en la Biblia hay una parte sí, pero la Biblia nos dice que no todo está ahí. Al final del capítulo 20 y al final del capítulo 21 del Evangelio de San Juan, dice el Señor muy clarito, muchas otras cosas hizo y dijo Jesús que no están escritas en este libro. Y dice San Juan, pienso que si se escribieran todas, no cabrían los libros en el mundo. O sea que lo que el Señor enseñó a los apóstoles es mucho más que lo que está en la Biblia. Por eso creo que es 1 Timoteo 2:15, dice muy clarito, ten en cuenta las enseñanzas por carta y lo que te enseñé de viva voz. Eso se llama tradición de la iglesia. Y la iglesia ha tenido la gran misión, la gran tarea y la ha cumplido de, primero que todo, conservar fielmente todo. Conserva intacto el depósito de la fe. Está en 1 Timoteo 6:20 y en 2 Timoteo 1:14. Conservar. Segundo, interpretar. Interpretar correctamente. Y tercero, transmitir, enseñar íntegramente. Lo que el Señor enseñó primero a los apóstoles, tanto lo que quedó en la Biblia como lo que quedó en la tradición de la iglesia. Esto es sumamente importante. Si nosotros comprendiéramos esto, muchas cosas cambiarían. Es que de la Sagrada Escritura brotó una fe. Brotó una fe. O sea, lo que estaba escrito fue la expresión de lo que ya se creía. Se puso por escrito lo que se creía. Era una fe la que estaba en el origen de todo. Fe que suscitó Jesús cuando hizo los milagros. Fe que suscitó Jesús con su enseñanza. Fe que reafirmó cuando llegó a la cruz, murió y resucitó tal como lo había dicho. Fe que se reforzó totalmente cuando lo vieron resucitado y a Tomás le tocó meter el dedo en la llaga de la mano y meter la mano en el costado. Trae aquí tu dedo, venga. No seas incrédulo sino creyente. Esa fe, el ser creyente, como le dice a Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Esa fe es el origen de todo. Esa fe es el origen de todo. La Sagrada Escritura es poner por escrito eso que se creía. Miren que no es al revés. No es al revés.
No es que nosotros cogemos la Biblia y de ahí sacamos un credo. Yo creo en esto, creo en lo otro, creo en esto. No. Hay una fe ya. Y se pone por escrito cuando hay una necesidad. Comenzaron a morir los testigos oculares. Todos los que habían visto, los apóstoles, estaban siendo perseguidos a muerte. En el año 42 murió Santiago, el obispo de Jerusalén, el apóstol. Perseguidos a muerte. Le habían echado mano también a Pedro. ¿Cómo querían tener a Pedro? Porque era el que se consideraba el líder de todos. Y le pusieron 16 soldados amarrados a él con cadenas para que no se les volara. Y al día siguiente ya lo iban a matar. Y esa noche el ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel, hizo que todos se quedaran dormidos, se le cayeron las cadenas de las manos, de los pies, del cuello, y salió a la calle y se abrió la puerta y el ángel lo dejó ahí. Esa persecución a muerte, cuando los estaban matando, fue cuando surgió la necesidad de poner por escrito la fe, lo que ya creían, lo que Jesús suscitó en ellos. Jesús suscitó la fe en ellos. Esto es sumamente importante, porque aquí las cosas cambian. La fe fue lo primero. La fe que brotó de Jesús, de su predicación. Se puso por escrito 24 años después. El primer texto es 1 Corintios y 2 Corintios, aunque parece que eran 4 cartas que después se fusionaron y terminaron en 2, 1 y 2 los Corintios. Pero eran 4. Una de ellas que se le conoce como la carta entre lágrimas. Eso ya habían pasado 24 años desde que Jesús había suscitado la fe. No era algo que la fe no existiera, que no creyeran en nada ni en nadie. No, la fe ya existía. Y cuando la Iglesia Católica vio la necesidad de escribir el Nuevo Testamento, era porque los estaban matando. Hasta ahí surgió la necesidad de escribir el Nuevo Testamento. Por lo tanto, primero fue la fe y después fue la Biblia. Hay gente que dice, no, esa fe no, quedémonos solo con la Biblia. No, históricamente no fue así. La fe que suscitó Jesús en sus discípulos, en todos los seguidores, los que creyeron en Él, esa fe fue primero. La fe fue primero. Las enseñanzas de Jesús ya las habían recibido. Ponerlas por escrito vino después. ¿Y a cargo de quiénes? De la Iglesia Católica. Era la única que existía en ese momento. Las pruebas históricas están. Como les digo, el que siempre haya habido un papa, desde Pedro, que Jesús lo instituyó, hasta hoy, es un signo. Y esa es una prueba histórica. Histórica. Los papas influyeron tanto que inclusive muchos de ellos fueron los que organizaron cosas como el calendario, así de sencillo. Organizar el calendario y cosas por el estilo. Y siempre ha habido en la historia de la Iglesia, siempre ha habido un líder que se llama Papa. Siempre. Actualmente el Papa Francisco. Entonces, eso es histórico. Ahí es donde dice Jesús, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Cuando alguien dice, no, nosotros no creemos, por ejemplo, en la oración por los difuntos. Aquí viene un tema muy delicado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Que alguien diga, no, yo no creo en la Virgen María. No, yo no creo en los santos. No, la Eucaristía, no. Ese es solamente un pedazo de pan. No puede ser el cuerpo de Cristo. Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús había dicho, el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo puede alguien salir a decir, no, ese no es su cuerpo? Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y sale alguien y dice, no, eso no es su cuerpo. Es un signo de su cuerpo. Es el símbolo de su cuerpo. Eso significa su cuerpo, pero no es su cuerpo.
Jesús, ¿qué dice? Esto es mi cuerpo. ¿Qué dicen las nuevas fes de los últimos tiempos? Que no, que es mentira, que Jesús estaba engañando. Lo que él quería decir era, no, este es el signo de mi cuerpo. No creo que Jesús haya querido engañarnos. No tiene ninguna necesidad de hacerlo. Más cuando toda la Sagrada Escritura está en concordancia diciendo que es su cuerpo. Que 1 Corintios 11 dice, antes de acercarse a la mesa del Señor, examine cada cual su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo y bebe indignamente la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso están enfermos algunos y no pocos han muerto. Está hablando de que hay que discernir, primero examinar su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo, no el signo de su cuerpo. Si fuera un signo, no exigiría esa santidad. Por ejemplo, en Semana Santa se ponen los apóstoles y se les lava los pies. Eso sí es un signo. Y si el que está ahí como apóstol tal vez está en pecado mortal, pues el signo de que le laven los pies no pasa nada, porque es un signo. Pero si uno va a pasar a comulgar y está en pecado mortal, ahí sí pasa algo. Es una profanación, un sacrilegio, porque va a recibir su cuerpo, su sangre, no el signo de su cuerpo, no el signo de su sangre. Y por eso en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo es tan astuto que ha logrado meterse hasta en cosas tan sagradas como la presencia de Jesús en la Eucaristía y negarla. Si en la iglesia, desde que los apóstoles recibieron de Jesús, hagan esto en memoria mía, se ha hecho. Todos los días. Dentro de 13 años completamos 2 milenios completicos, grandes, 2 milenios, 2000 años, celebrando todos los días la Santísima Eucaristía. 2 milenios, creyendo exactamente lo mismo. Y sale una persona hace 500 años a decir, no, Jesús se equivocó, ustedes llevan 1500 años engañados. Es como si dijéramos el Espíritu Santo no hizo nada. Si Jesús prometió, muchas cosas tengo que decirles todavía. Búsquelo en San Juan 14, 12 y 13. Muchas otras cosas tengo que decirles, pero no están en capacidad de acogerlas, de entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad plena y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Ahora, ¿el Espíritu Santo vino o no vino? Claro que sí. Claro que sí. Pentecostés. El mismo Jesús, cuando instituyó la confesión, lo primero que hizo fue decir, como el Padre me envió, los envío yo. Sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Entonces, ¿recibieron el Espíritu Santo, sí o no? Pues claro que sí. Y bueno, y ese Espíritu Santo que llegó ahí a los apóstoles, ¿a qué llegó? ¿Llegó de vacaciones? ¿Llegó de paseo? ¿Llegó a mirarlos ahí cómo bregaban solos y no les echó una manito? ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿Qué tenía que hacer el Espíritu Santo? Pues ¿qué dijo Jesús que iba a hacer el Espíritu Santo? Los iba a guiar hasta la verdad plena y les iba a recordar todo lo que Jesús les enseñó. Por lo tanto, la Santísima Eucaristía que los apóstoles nos transmitieron hasta hoy, eso no es. Ah, no, que eso es un signo. Pero ¿por qué la Biblia dice lo contrario y dice que es su cuerpo? Jesús tomando el pan y diciendo esto es mi cuerpo, no tiene lugar a dudas porque no hay más palabras ahí para decir, no, tal vez quería decir era esto otro. No, es muy claro. Por eso dice, el pan que voy a dar es mi carne. Pero primero dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente y yo lo resucitaré en el último día. Eso lo creemos hace 2000 años. Es la fe que Jesús entregó a los apóstoles. Es la fe que Jesús entregó a los apóstoles. Ahora, cuando nosotros dudamos de esto
y rechazamos esta enseñanza y rechazamos la Eucaristía. Estamos rechazando a los apóstoles que fueron los que nos enseñaron esto. El credo es el mismo desde hace 2000 años hasta hoy, sin cambiarle. Y si usted rechaza a los apóstoles, ¿qué dice Jesús? El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, que es Dios Padre. Entonces es muy grave cuando nosotros comenzamos a escuchar a otros maestros, porque ya la Sagrada Escritura lo había dicho. Primera Timoteo 4, en los últimos tiempos los hombres no aguantarán la sana doctrina, sino que se dejarán llevar por doctrinas llamativas y extrañas. Eso quiere decir, primero que todo, que estamos en los últimos tiempos, porque a partir del siglo XVI para acá ha eclosionado una subdivisión de subdivisiones tan terrible que ni siquiera se puede controlar entre ellos y nunca se pondrán de acuerdo jamás. Nunca. Es una cosa imposible porque es obra de los hombres. Que se lleguen a poner de acuerdo, nunca. Si usted sienta ahí a uno de una iglesia X y a otro de otra iglesia X y a otro de otra iglesia X y a otro de otra iglesia X, solamente se va a sentar a ver una batalla campal entre ellos, porque unos van a decir una cosa y los otros otra. Unos van a decir blanco y los otros van a decir negro, en el mismo sitio y con el mismo texto en la mano, con el mismo texto bíblico en la mano. Y unos van a decir gris y otro va a decir morado. Y va a ser una cosa tan compleja que, mejor dicho, esto nunca alcanzará la unidad, entre ellos jamás. Porque cada uno tiene una fe distinta. Unos creen una cosa y otros creen otra. Cuando nosotros creemos en la fe de Jesús que le entregó a los apóstoles, estamos creyendo en la única fe que existía cuando la Biblia se escribió. Pongámosle mucho cuidado a esto. Solamente había una fe en esa época y solamente había una iglesia, una solita, recién fundada, con una sola cabeza que era Pedro. No más, no más. Una sola cabeza que era Pedro. Inclusive es interesante, en el año 80 surgió una controversia por algo y la gente no acudió a San Juan, que estaba vivo todavía, el apóstol, sino que acudieron a Clemente, el sucesor de San Pedro, al Papa. Eso es muy interesante. San Juan no le quitó la autoridad del que fue constituido como cabeza de la iglesia, que fue Pedro. Respetó la autoridad de San Clemente, el Papa, y no salió a decir, no, háganlo de esta forma. Es muy interesante eso. Ahora, dice el Señor en Efesios 4:5, esfuércense, dice el Señor, esfuércense por conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Esfuércense. Y cuando dice eso, lo dice de una forma muy clara. Efesios capítulo 4 dice, os exhorto pues yo, el preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor. Verso 3, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí dice que hay una sola fe,
Y esto se escribió hace 2000 años. No perdamos de vista esto. Hoy estamos mirando lo que es la Sagrada Escritura. Una sola fe. Y esa única fe ya existía hace 2000 años. Ahora, esa fe, ¿qué dice la Sagrada Escritura con respecto a esa fe? San Judas Tadeo escribió una carta que tiene un solo capítulo. Y en ese capítulo, único capítulo que tiene 25 versículos, en el versículo 3 y en el versículo 5 dice lo siguiente. Miren, desde el primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo, a vosotros misericordia, paz y amor abundantes. Versículo 3. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación. Y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Miren lo que está diciendo, la fe fue transmitida a los santos desde Jesús a los apóstoles de una vez para siempre. No es modificable, no es cambiable, no tiene la opción de cambiarla, de adaptarla a su acomodo según su gusto o su opinión. No. La fe ya fue dada, dice, fue transmitida a los santos de una vez para siempre. Esto no tiene pierde. No tiene pierde, no es modificable la fe. Y dice en el verso 4, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Quiero recordaros, versículo 5, quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre. Mire, lo ratifica. Esto es sumamente importante. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre. Y ya continúa la carta diciendo que el Señor, habiendo liberado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, bueno, que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Todo esto menciona que la fe ya fue transmitida de una vez para siempre. Por lo tanto, la fe no va a cambiar nunca. Hoy decimos el credo que los apóstoles decían hace 2000 años. Lo que creían ellos es lo que hoy decimos en el credo. Y si la iglesia llega al año 4000, estará diciendo el mismo credo. Y si llega al año 6000, al año 10000, allá estará diciendo el mismo credo y encontrará un sacerdote celebrando la Santísima Eucaristía tal como hoy. En el siglo 6000, en el año 6000, en el año 10000, allá, si llegamos hasta allá, allá estarán celebrando exactamente la misma Eucaristía, creyendo en la presencia real y verdadera de Dios, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, tal como hace 2000 años, tal como hoy y hasta el fin de los tiempos. Esa fe no es modificable, no es cambiable, no puede ser una fe mutilada, que le quitan cosas, o una fe mutante. ¿Por qué mutante? Porque le puede aparecer algo más que no debería tener. Por allá junto a una planta nuclear encontraron un pez que tenía 3 ojos. Un pez mutante. ¿Por qué? Por la radiación. Así de sencillo. La radiación nuclear. Pues un pez con 3 ojos no es. La fe es igual. El crecimiento de la fe hace 2000 años es como cuando un niño recién nacido.
Ese niño recién nacido tiene 2 manos y en cada mano tiene 5 dedos. Y tiene 2 piernas y en cada pierna tiene 2 pies. Y en cada pie tiene 5 dedos también. En el transcurso del tiempo, cuando va creciendo, cuando se va fortaleciendo, tiene los mismos 2 brazos, las mismas 2 piernas y los mismos 5 dedos en cada mano y en cada dedo. No es que ya le salió otro dedo por allá o que tenga otra mano, que le salga otra mano, otro brazo. No, sería mutante agregarle cosas o quitarle cosas, que le quitaron una pierna. O peor, que le quitaron la cabeza cuando hablamos de quitar a Jesús Eucaristía. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ya no sería exactamente igual. La fe de hace 2000 años, que fue dada de una vez para siempre, no puede modificarse, cambiarse. No puede ser. No es algo de Dios. Es todo lo contrario, es el camino contrario a la salvación. La fe no se puede cambiar. No, que yo no creo en la oración por los difuntos. Pues claro, estaba en los libros que le quitaron a la Biblia. ¿Cómo así le quitaron libros a la Biblia? Sí, Martín Lutero. Y no le pidió consejo a nadie. No le preguntó a la gente, es que yo quiero quitar unos libros a la Biblia, ¿qué opinan ustedes? Seguro que le dicen que no. Entonces no le pidió consejo a nadie, fue más fácil, fue más astuto. Se los quitó él, lo mandó a la imprenta así, sin 7 libros, y lo repartió por toda Alemania. Y como cortó con la iglesia, nadie se fue a preguntar, a comparar con la Biblia católica. Oiga, espérese, a este le faltan unos libros. Cortó con la iglesia, le hizo ver que los libros que quitó, que eran malos, que eran apócrifos, que eran no sé qué más, y los quitó. Y eso es una cosa muy grave. La carta de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 11 dice: mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job en el sufrimiento y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. En la Biblia protestante no pueden cumplir este versículo porque el libro de Job se lo mutilaron, se lo cortaron, lo arrancaron las páginas de la Biblia. No va a encontrar el libro de Job en la Biblia Reina Valera. Entonces, ¿cómo va a cumplir Santiago 5:11, donde le invita a reflexionar acerca de la paciencia de Job y el sufrimiento, toda la paciencia en el sufrimiento, y sabéis el final que el Señor le dio? Y a nivel protestante no saben cuál final el Señor le dio, porque esa no está en la Biblia. Un niño que haya crecido en la iglesia protestante jamás ha escuchado acerca de Job. Bueno, solamente cuando lo encuentre con Santiago 5:11 y quiera preguntar, ¿y quién es Job? ¿No saben? No está. Lo arrancaron de su Biblia. Él va a buscar por todo lado y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Eso es grave. ¿Y por qué a alguien se le ocurrió quitarle libros a la Biblia? Porque no le convenía. Porque tenía un interés personal, particular, porque había plática de por medio, no más. Esa es la única razón. Si es que la misma Biblia dice que no toquemos la Biblia. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 4 es muy claro en esto. Dice: y ahora Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño, para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para guardar así los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. Estaba en la Biblia. No le añadiréis nada, ni le quitaréis nada. Y eso mismo lo encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30, es el penúltimo capítulo, en el verso 6.
No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y pases por mentiroso. Y en el Nuevo Testamento también encontramos Apocalipsis, el último capítulo, en los últimos 4 versículos, lo siguiente: yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Verso 19. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Esto es grave. Quitarle algo a la Biblia es muy, pero muy delicado. En el segundo libro, la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, ya casi para acabarse, son 4, dice en el verso 16: toda escritura es inspirada por Dios. Mire esto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Y el verso 17 dice: así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. ¿Qué dice la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dicen los protestantes? Falso. Estos libros no. Estos sí, pero estos no. Pues yo me quedo con lo que dice la Biblia, que toda escritura es inspirada. Cuando alguien en el siglo XVI, en los últimos tiempos, dice que no, que los apóstoles se equivocaron, porque fueron los apóstoles los que organizaron esto, fueron ellos los que escribieron estos textos, fueron ellos los que predicaron con el Antiguo Testamento en su mano. De 350 citas bíblicas que se hacen en el Nuevo Testamento, o sea, se cita el Antiguo en el Nuevo, 350 veces. De las 350, 300 corresponden a la Biblia griega, 46 libros. Solamente hay 50 referencias a la Biblia hebrea, la que fue escrita en hebreo. O sea, los apóstoles predicaron con la Biblia griega, que tiene 46 libros, bajo su brazo. Con la Biblia griega fue que predicaron, y predicaron a los griegos, por cierto. Predicaron a los griegos. Tanto que el Nuevo Testamento todo se escribe en griego. Apenas del Evangelio de San Marcos hay una referencia que está un original, probablemente fue escrito en arameo, en hebreo. De resto, todo el Nuevo Testamento, todas las cartas de San Pablo, todas fueron escritas en griego, porque predicaban a los griegos. Así de sencillo. Quitarle libros a la Biblia es una cosa abominable, es de los pecados más graves que hay y más prohibidos que hay en la Biblia. Todo esto que les estoy diciendo está en la Biblia. Y hay un texto más fuerte todavía. Mateo 5:18. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Cielo y tierra pasará, pero ni una i, ni una coma, ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Ni siquiera una coma, una tilde, una i, nunca dejará de cumplirse, ni siquiera una sola letra. Ahora, quitarle 7 libros, ¿qué es? Es una cosa satánica, diabólica. Es desobedecer la Sagrada Escritura totalmente. Es una cosa lejos del plan de Dios. La Biblia no se toca para nada. Ni siquiera con la buena intención de traducirla para que la gente la entienda más. No. Traductore, traditore. Traductor, traidor.
cambió el sentido original. Por ejemplo, un día encontré una Biblia X donde decía en las bienaventuranzas lo siguiente: Dios bendice, pónganle cuidado a ver si reconocen qué texto es. Dios bendice a los que confían plenamente en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Adivinen qué texto es. Es el siguiente, texto original. Makarioi significa felices, bienaventurados. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ve la pequeña diferencia? Dios bendice, bienaventurados, no tiene nada que ver. Es cierto que una persona bienaventurada, pues porque Dios la bendijo, sí, pero el texto original no dice nada de eso. No está hablando de bendecir, no lo dice, no está. Makarioi es el texto griego original y traduce solamente bienaventurados, alegres o dichosos. Esos son sinónimos: bienaventurados, alegres, felices, dichosos. ¿Quiénes? Los que confían plenamente en Dios, los pobres en el espíritu. Es cierto que una dimensión de la pobreza de espíritu es que confía en Dios plenamente. Pero la palabra pobre en el espíritu es la que está en el texto original. Que confía plenamente en Dios. Esa es una interpretación, no es el texto original. Es lo que él interpreta diciendo que un pobre en el espíritu es el que confía plenamente en Dios. Pero si el texto original dice los pobres en el espíritu, ¿para qué se lo cambiamos? Déjele allá también pobres en el espíritu. Pero no, Dios bendice a los que confían plenamente en Dios. Además, la interpretación de que una persona pobre de espíritu confía en Dios es una. También una persona pobre de espíritu, ¿quién es? El que es desapegado, el que es generoso, el que con los bienes materiales tiene las manos rotas, le llega algo y lo comparte con el que pasa hambre. Eso también es ser pobre de espíritu. Tocaría entonces ponerlo en la traducción: Dios bendice a los que confían plenamente en Dios y también son generosos, desprendidos en lo económico, en lo material, pues todas las interpretaciones que puede tener. Así es sencillo. Por eso el modificar la Biblia es demasiado grave. Ahí apenas está un ejemplo sencillito. Por ejemplo, otro, Lucas 1:28, donde dice el ángel, en griego dice, Haire María, que haritomene, sometasu. ¿Qué dice ahí en griego? Haire María es saludos, salve María, que haritomene, ¿qué significa? Llena de gracia. Haris, que haritomene es una palabra compuesta, y la raíz de esa palabra es haris, que haritomene, haris es gracia, y que haritomene significa solamente una cosa: llena de gracia, no más. No puede significar nada más, porque el texto original es, la raíz de la palabra es la palabra gracia, haris. De ahí viene la palabra carisma, haris, harisma. ¿Qué haritomene significa? Traduce literalmente llena de gracia. Y usted que encuentra en la Biblia protestante, saludos María, mujer muy favorecida ante Dios. ¿Mujer favorecida? ¿Y qué tiene que ver eso con que haritomene? Llena de gracia. Que fue muy favorecida, llena de gracia. Son dos traducciones que no tienen, esa traducción no tiene nada que ver con el texto original, llena de gracia. Por lo tanto, lo que está ahí en esa Biblia es una gran mentira. No es el texto original. Pero la entiendo mejor porque es que la palabra llena de gracia, ¿qué significa? Que no tiene pecado. Pero favorecida, sí, Dios la favoreció, pues claro, era la mamá, la tuvo que favorecer. ¿No? ¿Sí ven? Ahí está, dos pequeños ejemplos, y si nos ponemos con la Biblia toda, vamos a encontrar más de 8,500 ejemplos de estos. 8,500 errores, 8,500 mentiras. Qué cosa tan peligrosa.
Y claro, se hizo con muy buena voluntad, claro que sí. Cassiodoro de Reina, Cipriano de Barlera, eran sacerdotes, sí, todo lo que quiera, y muy estudiosos, lo que quiera, pero tenemos que reconocer que se equivocaron. Se equivocaron. Y de una Biblia con errores, sale una doctrina con errores. El ejemplo que les ponía en alguna ocasión. Si por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo distinto, que vamos a hacer unos zapatos con cuero de ternero, y resulta que ese cuero de ternero se quedó al sol y se llenó de agujeros. Cuando cogen ese cuero de ternero y hacen los zapatos, pues los zapatos quedaron llenos de agujeros porque todo el cuero tenía agujeros. Es exactamente igual. El ejemplo que les ponía, que llegó el agua muy turbia porque llovió muchísimo el día anterior, y en la fuente donde se coge el agua llegó mucho barro, y cuando usted abría la llave salía pura café con mucho barro. Usted cogió esa agua y no había más, la puso a hervir y la dejó hervir bastante, y de ahí sacó para hacer la limonada. La limonada le queda igual de café al agua que venía de allá, en la llave, porque la sacó de la llave, entonces sale café igual que el agua que venía de la llave. La limonada le quedó café. Y le van a preguntar, ¿y esa limonada de qué es? ¿De lulo o de qué? ¿Por qué viene café? Ah, no, que es que el agua venía llena de barro. Pues yo la herví muy bien, tranquilos, tómensela tranquilos, está bien hervida. Pero el color café es porque el agua venía así, de una fuente adulterada, con errores. Sale una doctrina adulterada y con errores. Por eso entre ellos nunca, jamás en la vida se pondrán de acuerdo, nunca. Unos creen una cosa, otros creen otra. Unos creen en el bautismo de niños y otros no. Y así podríamos tocar muchos ejemplos que el tiempo no nos da para ello. Pero tenemos que reconocer, cuando nosotros ya no escuchamos a los apóstoles, sino cualquier otra persona que llega a decir que viene de parte de Dios, soy el enviado de Dios, es que Dios me envió para decirle este mensaje de salvación, porque usted está más que condenado por creer en ídolos, entonces yo le traigo el mensaje de la salvación. Además, mírese usted todo borracho y mire qué dice la Biblia de los borrachos. Aquí sí va a cambiar usted, porque mira, ya fulanito que era terriblemente borracho, ahora sí ya cambió porque ahora sí se pasó para allá. No, es que no es necesario cambiar de religión para dejar de ser sinvergüenza. No es necesario pasarse a otra fe para ahora sí iniciar a cumplir lo que está en la Sagrada Escritura escrito hace 2000 años. Es que es necesario cambiar hoy, sin necesidad de ponernos a aventurar en las fes, porque hay tantas, tan diversas y tan opuestas que da miedo. Esto es grave. Todo eso está en la Sagrada Escritura. Y así hay muchísimos textos. He encontrado más de 55 textos que un día se los voy a compartir. Yo saqué algunos por aquí en una hojita, pero un día, con la ayuda de Dios, los vamos a mirar con calma. Son más de 55 textos, y hay del Antiguo y del Nuevo Testamento. Datán, Coré y Abirón querían hacer un cisma, una división, y no les fue bien. No les fue bien. Brotó fuego del incensario y los consumió. Se abrió la tierra y se los comió. Eso está en la Sagrada Escritura. Es un tema fuerte. Léanse Números 16, libro de los Números, capítulo 16. Y verán lo que les pasó a Datán, Coré y Abirón. Números 16. Y así hay muchos textos, del Antiguo y del Nuevo. Padre, que todos sean uno. San Juan 17, ¿dónde queda eso? ¿Hoy son uno? No. La iglesia sí, la misma en todo el mundo. San Juan capítulo 10, un solo rebaño, un solo pastor. ¿Existe ese solo rebaño? El único pastor, que es Jesús Eucaristía, la cabeza de todos. Lo niegan, dice que no está en la Eucaristía. Eso es muy delicado. Si me parece bueno, pero no lo es. Si la Biblia lo prohíbe, no es tan bueno. Que la Virgencita nos ayude a conocer y a comprender qué es lo que debemos creer. ¿Qué creían los apóstoles? ¿Y por qué tenemos que acoger esa misma fe? ¿Por qué no una nueva que llama más la atención?
Que la Virgencita nos ayude a comprender ese misterio. Así sea. Profesemos nuestra fe.